Bien, como complemento de la actividad 1.1 presentación sobre un sistema de red, vamos a utilizar la explicación de algunos comandos del sistema operativo Ubuntu. Primero vamos a ingresar a nuestro sistema operativo, aplicamos contraseña, esperamos a que levante un poco el sistema operativo, se está instalando el escritorio. Bien, vamos a comenzar por abrir una sesión de terminal. La vamos a colocar por acá. Abrimos nuestra carpeta personal para que vayamos haciendo la comparación gráfica de todos los movimientos que vamos a hacer con los comandos. El primer comando que vamos a utilizar es el ls, el cual nos muestra el contenido de los directorios y subdirectorios. ¿Sí? Es el mismo, si lo comparamos de este lado con la ventana, es el mismo que tenemos aquí descrito. Una variante del comando ls es el parámetro "-a", el cual nos muestra el contenido de la carpeta referente a los archivos ocultos, los cuales no podemos ver en esta parte de nuestra ventana. ¿Sí? Otro comando que vamos a utilizar es el mkdir. Mkdir significa make directory, es decir, con este comando vamos a utilizar la forma de crear directorios dentro de nuestra instalación de sistema operativo. Comúnmente lo que hacemos es generar un directorio, utilizamos el comando mkdir, el nombre del directorio, posteriormente ingresamos a él y tendremos que volver a crear nuevamente otro directorio dentro de este que acabamos de crear con un solo comando. Una variante del mkdir es que en una sola línea, ¿sí?, en una sola línea con este parámetro "-p" podemos emplear para que en una sola línea podamos editar la creación de varias carpetas sin necesidad de estar haciéndolo de manera eh, recurrente. Vamos a utilizar este nombre. ¿Sí? Y observamos en esta ventana, aquí está nuestra carpeta que se llama práctica, la cliqueamos y aquí está directorio 1 dentro de la carpeta práctica, movimiento que hicimos acá en una sola línea. Bien, otro comando que vamos a utilizar es el comando cd. cd significa change directory, podemos utilizarlo aquí. Vamos a ubicar donde estamos, cambiamos a práctica, ubicamos donde estamos, pasamos a dir 1, ¿sí?, y aquí estamos ya en el interior. Lo mismo sería que lo utilizáramos aquí con un simple doble clic y observamos en esta parte que práctica y directorios son directorio es de subdirectorio de práctica. ¿Sí? Con este botón atrás regresamos a nuestra carpeta original. Con este comando regresamos a donde estábamos originalmente. Otro comando que utilizamos es ¿sí?, crear, para limpiar el monitor de la terminal. Este comando lo único que hace es colocarnos en la última línea a donde fue la última instrucción dada. Como podemos observar, tenemos el histórico, toda la forma en que hemos estado trabajando en esta parte de arriba, solamente que el clear nos regresa a la última línea de edición de comandos. ¿Sí? Bien, vamos a trabajar con algún archivo de texto. Vamos a utilizar el editor del sistema operativo.
vamos a utilizar este nombre, ejemplo 1. Vamos a iniciar la inserción de texto. ¿Sí? Guardamos y salvamos. Vamos a crear otro. En automático se crea en nuestra ventana gráficamente el archivo que queramos con el editor. Vamos a crear otro. Guardamos y salvamos. Observamos que se genera en automático nuestro archivo ejemplo 1 y ejemplo 2. Bien, el siguiente comando que vamos a utilizar es, ¿sí?, el comando copy. ¿Sí? Copy hace una copia del archivo origen al archivo destino. Vamos a decirle que vamos a copiar el archivo ejemplo 1 como ejemplo 1A. ¿Sí? Si queremos ver el contenido de nuestra carpeta, aquí tenemos ejemplo 1, ejemplo 1A, que es copia de ejemplo 1, ¿sí?, ejemplo 2 y samples y práctica. Acá lo podemos ver de manera gráfica. ¿Sí? Bien, otro comando que vamos a utilizar es el move, el cual nos sirve para trasladar los archivos de un directorio a otro. Vamos a mover el ejemplo 1 y ejemplo 1A a práctica, al directorio práctica. Bueno, lo volvemos a repetir. A práctica. Observamos que solamente queda ejemplo 2. Este ejemplo 2. Dentro de práctica está ejemplo y ejemplo 1A. ¿Sí? Con esto estamos ocupando el comando move. Otro comando que vamos a utilizar es el remove, ¿sí?, el cual nos sirve para eliminar algún archivo o directorio. Vamos a hacer la prueba con el directorio práctica. Perdón, vamos a utilizar con el ok. Vamos a observar. Aquí está. ¿Sí? Ya no está ejemplo 2. Vamos a hacerlo aquí. Ejemplo 1, ejemplo 1A, los dos al mismo tiempo. Dentro de práctica ya no consideramos nada.
Bien, vamos a regresar a nuestro carpeta original. Vamos a limpiar nuestra pantalla. Otro comando, ¿sí?, que tenemos es el date. El date nos muestra la fecha y la hora en nuestro horario local. Pero ¿qué pasa si lo utilizamos con una variante, ¿sí?, -u? Date-u es el que nos da el formato de la fecha en tiempo universal. Bien, otro comando que vamos a utilizar es el AC, ¿sí? Vamos a utilizar el who, que es el que nos muestra los usuarios conectados al sistema, ¿sí? Otro comando que vamos a utilizar es el last. El last es el que nos permite ver la información de los usuarios que han estado en el host. Vamos a pedir, por ejemplo, la información del usuario del root, y aquí la tenemos, ¿sí? Otro comando que vamos a utilizar es el ID, el que nos muestra una línea, un resumen del usuario, ¿sí? Aquí lo tenemos. Otro comando que vamos a utilizar es el history, el cual las muestra una lista de todos los comandos que hemos utilizado. Aquí lo tenemos, están numerados todos los comandos que hemos estado utilizando. Otro comando es el what is, ¿sí? Es el que nos da la informa sobre la función o funciones de algún comando en específico. Vamos a hacer la prueba con el what is mkdir, y nos da la definición de make directories, que es el significado de ese comando, ¿sí? Otro comando que vamos a utilizar es el comando do, el cual nos permite conocer el tamaño de un directorio y sus jerarquías. Aquí está. Si este comando lo utilizamos con una variante -h, nos da la información, ¿sí?, como podemos observar, en gigas o en megas, que es esta parte de aquí. Lo mismo, pero con una información más específica, ¿sí? Otro comando, ¿sí?, es el comando df, que es el que nos da información acerca de las particiones y dispositivos montados actualmente. Estos son las particiones y los dispositivos montados. Si nosotros utilizamos una variante, ¿sí?, que es esta, observamos que es lo mismo, solamente que nos las da en gigas y en gigas, ¿sí? Sí. Otro comando que vamos a utilizar aquí es el comando type, ¿sí?, el cual nos da información acerca del comando que le estamos diciendo. El comando mkdir está alojado en el directorio bin, ¿sí? Aquí está alojado el comando dir. Otro comando que vamos a utilizar, ¿sí?, es el comando cal, que es el que nos muestra el mes calendario de este año en corriente. Pero ¿qué pasa si nosotros
le pedimos con esta variante el calendario y observamos que nos da los 12 meses del año corriente y nos indica el día en el que estamos posicionados ahorita. ¿Sí? Otro comando que tenemos aquí para uso, ¿sí?, es el comando eject, y le voy a decir que en este caso, con esta variante del dispositivo, eject CD-ROM 0, le voy a decir que abra la charola de la unidad de CD-ROM. Y una variante de este comando es el "-t", que nos va a cerrar la unidad de CD-ROM. Vamos a repetir el comando para que sea visible. Ahí está expulsándose, ahí está cerrándose. Bien, y el último comando que vamos a ver es el comando exit, el cual nos cierra la sesión de la terminal y regresamos a nuestro escritorio. Aquí vamos a cerrar con un clic, cerramos la ventana y con esto finalizamos la ejecución de algunos comandos utilizados en Linux. Gracias.